Y sobre la reunión del Consejo Político del ALBA que se hace en Caracas y que analiza la agresión contra Libia, vamos a conversar de inmediato con el vicecanciller ecuatoriano Quinto Lucas. Vicecanciller, bienvenido. ¿Qué lectura le están dando a lo que ocurre en Libia? Países del ALBA como Ecuador y Venezuela han rechazado la intervención. Bueno, nosotros rechazamos la intervención de la OTAN, que fue prácticamente una invasión, y queremos pedir a la comunidad internacional y a la Corte Penal Internacional que de la misma forma que se investiguen las violaciones a los derechos humanos del gobierno, de la oposición al gobierno libio, también de la OTAN, porque lo que se está viendo es que hubo grandes violaciones a los derechos humanos y grandes matanzas. ¿Qué piensa usted que hay detrás de esta invasión? La denuncia concreta ha sido por los recursos naturales. El tema de los derechos humanos es una excusa, y nosotros lo dijimos, que era la excusa para entrar a la intervención en Libia. Da la casualidad que la Unión Africana y Sudáfrica en los últimos días había establecido un diálogo tanto con la oposición como con el gobierno de Gaddafi para buscar una salida política. Cuando se estaba buscando esa salida política es cuando la OTAN interviene directamente y bombardea a Libia. Por lo tanto, había un interés no en una salida política, sino intervenir para controlar, obviamente, los recursos naturales. Europa, que tiene una crisis trascendental como nunca casi en su historia, lo que busca justamente es controlar los recursos naturales de Libia y la posición geoestratégica que tiene Libia en África. Y los países de Sudamérica tienen grandes reservas de petróleo, oro, gas y otros recursos naturales. ¿Usted opina como otros analistas que tienen que estar alertas frente a lo que ocurre hoy en Libia? Tenemos que estar prevenidos porque es un precedente nefasto. Lo que se utiliza en Libia puede ser mañana utilizado como excusa para intervenir en nuestro país. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo en ese tipo de intervención y en ese tipo de invasión. Es un precedente nefasto y eso lo tenemos que tener claro todos los países de América del Sur y de América Latina. También se habla del papel que Naciones Unidas ha jugado en este tema de Libia. ¿Debe haber una reestructuración, un cambio en la ONU? Nosotros estamos hablando de una refundación de Naciones Unidas porque hay que refundar su carta, pero también hay que democratizar. El Consejo de Seguridad se ha transformado prácticamente en un ente todopoderoso, totalmente dictatorial, que decide la suerte de la humanidad. Esto no es la comunidad de las naciones, es la comunidad de 5 países que mediante veto pueden decidir si Palestina entra o no a las Naciones Unidas y si se interviene en Libia o no se interviene. Eso es algo terrible para la humanidad, mientras los otros 180 y pico de países, 190 y pico de países no intervienen en ningún tipo de resolución que realmente son trascendentales para la humanidad, como es el caso de Libia o como puede ser otro tipo de casos similares. Y ahora, señor vicecanciller, la voz de los países del ALBA, ¿le parece que puede llegar a ser un aporte en este mar de dificultades? La voz de los países del ALBA ha sido importante porque fue la voz que dijo el alerta desde el comienzo, alertó de que iba a haber una intervención, antes de que exista. Ahora que existe, muchos de los que nos decían no va a existir la intervención, nos están dando la razón. Por lo tanto, ha sido muy importante mantener esa posición y seguir trabajando con otros países que no son del ALBA para mantener una posición firme, sobre todo en este momento de que se pida realmente una investigación sobre lo que ha hecho la OTAN en Libia. Nos vamos a encontrar con ataques humanitarios terribles y es necesario investigar eso. Estamos esperando ya un contacto de prensa con los integrantes de esta reunión. Le pido, señor vicecanciller, a manera de adelanto, ¿los países del ALBA van a promover o quisieran conformar una comisión de verificación de los hechos en Libia? Sería bueno conformar una comisión que la propia Naciones Unidas por lo menos se transparente y empiece por sí misma a juzgar lo que ha pasado en Libia. Pero hay otras instancias como la propia Unión Africana que también están pidiendo lo mismo, Sudáfrica está pidiendo lo mismo. Tenemos que trabajar en conjunto para que exista una verdadera investigación.